Muy bien, agradecemos al Señor. Ya hemos escuchado esta hora el mensaje del Evangelio. Nuestros amigos han sido una vez más advertidos por la palabra del Señor y confiamos y esperamos en que usted, amigo o amiga, piense y medite en lo que ha escuchado, ¿verdad? La muerte no es el fin de todo. La muerte, pues, solamente es un traslado del alma del alma y del espíritu del ser humano a la eternidad que éste eligió mientras estuvo aquí en la tierra. Y esperamos en el Señor de que usted elija bien, de que usted escoja bien y escoja la vida, arrepintiendo de sus pecados y recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Muy bien, hermanos, estuvimos considerando la noche de ayer, o estamos considerando la gracia de Dios, la gracia como uno de los atributos de Dios, sí, que forma parte del carácter de Dios, de la manera en que Dios trata para con nosotros los seres humanos. Y en vista de eso hemos estado considerando algunas características de la gracia de Dios y vimos en primer lugar que la gracia es eterna, según lo dice allá 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, nos habla ahí de la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, ¿verdad? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces la gracia es eterna como atributo de Dios, la gracia es soberana también, otras sus características es soberana. En Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. La gracia reina, la gracia está en el trono. Y decíamos que de ahí entendemos la expresión allá en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gracia, al lugar de soberanía, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí en ese texto de Hebreos también encontramos otro aspecto de la gracia de Dios, otra forma de definir la gracia de Dios, que tiene que ver con la ayuda, ¿verdad? Con la ayuda o el socorro que Dios da a sus hijos, o que Dios da a nosotros los creyentes. Tiene que ver con el socorro, tiene que ver con la ayuda. También ya considerando la gracia en el Antiguo Testamento, la vemos ahí, la gracia como la aceptación o como la aprobación. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta la expresión, si he hallado gracia, te ruego, me permitas o te ruego. Lo vemos muy constantemente ahí, esta expresión en el Antiguo Testamento. La gracia como la aceptación o la aprobación. Eso lo vamos a ver más enseguida, pero la gracia es soberana, hermanos. Si decíamos que tiene derecho absoluto, soberana, tiene también control total y tiene también gobernanza universal. La gracia abarca todo lo que conocemos. No solamente los seres humanos vivos, sino también aún la creación misma, la cual gime, ¿verdad? Pero la gracia de Dios es universal, tiene un gobierno universal, abarca todo el universo entero. Como una tercera característica, hermanos, de la gracia de Dios, y es que vemos que es abundante. La gracia es abundante. A 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8. Varios textos que nos hablan acerca de la gracia, que la gracia de Dios es abundante. 2 Corintios, capítulo 9, verso 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que Dios bendiga nuestra vida con su palabra de vida esta noche. Poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y cuando decimos, hermanos, que la gracia de Dios es abundante, significa que es generosa,
es suficiente, es inagotable, y eso significa que es basta. La gracia de Dios es basta, es suficiente, es inagotable, es generosa, es abundante, ¿verdad? No es una gracia raquítica o no es una gracia limitada, ¿verdad? No, la gracia no es limitada, no es raquítica, ni es pobre. Es una gracia abundante. Y así dice, poderoso Dios, para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando retrocedemos en el capítulo 4, versículo 15, siempre de segunda Corintios, capítulo 4, versículo 15, nos dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Entonces, la gracia es abundante, es vasta, generosa, es inagotable. Romanos capítulo 5, versículos 17 y 20. Romanos capítulo 5, versos 17 y 20. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero nos habla de esos textos, nos hablan a nosotros, hermanos, de una gracia abundante y de una gracia que incluso sobreabundó sobre el pecado. Porque el verso dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, la gracia pues y es superior, es mucho más abundante, abarca, es mucho más suficiente y es basta también para librarnos del pecado. Entonces, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y vamos a Efesios capítulo 1, también versículos 7 y 8. Efesios 1, 7 y 8 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar. ¿Qué fue lo que hizo sobreabundar sobre nosotros? Bueno, su gracia, las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, hermanos, la gracia de Dios también, como unos atributos de Dios, aparte de ser eterna, aparte de ser soberana, también es gracia abundante, o sea que es basta, es suficiente, Y 2 Corintios, capítulo 9, verso 14 dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Mira, aquí ya en la segunda carta a Corintios el apóstol Pablo va más allá. No solamente es abundante, es superabundante. Es decir, una escala más de abundante, superabundante. A causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. La gracia de Dios es generosa, no es raquítica. Y eso debe darnos aliento a nosotros de saber que esa gracia nos ha abarcado también a nosotros.
le abarcó a usted, abarca el mundo entero, abarca el universo entero. No hay nadie que se quede fuera de la gracia de Dios, que no pueda alcanzar la gracia de Dios. De hecho, la gracia de Dios ofrece su gracia a todo el mundo. Solo que hay muchos que no reciben esta gracia, porque rechazan a Dios, rechazan al Señor. Pero es abundante y es súper abundante. Como cuarta característica, hermanos, podríamos ver, pues, ya sabemos, es gratuita, ¿verdad? La gracia de Dios es gratuita, es decir, no tiene remuneración. Se obtiene sin pagar. Se obtiene sin pagar. No podemos ganarla ni merecerla por méritos. Sin embargo, la hemos obtenido como un regalo de parte de Dios. Usted conoce el texto, Efesios capítulo 2, verso 8 a 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracia gratuita. Y Romanos capítulo 3, versículo 4 dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. No creo que equivoqué esta cita, pero nos habla a nosotros de Efesios 2, 8 y 9, la gracia gratuita de parte de Dios. Hemos sido justificados, dice gratuitamente, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24. Y vamos a estar considerando más adelante en cuanto a la justificación también, que es uno de los efectos de la gracia de Dios. Vamos a considerar más adelante. Estamos viendo las características, ¿verdad? Que es eterna, es soberana, es abundante y es también gratuita la gracia de Dios. Ahora quiero que veamos, hermanos, elementos de la gracia. Elementos de la gracia. Cuando hablamos de elementos, hermanos, nos referimos a las distintas formas en las cuales Dios muestra su gracia para con nosotros, para con los seres humanos, para con la creación, ¿verdad? Es decir, es un grupo de elementos que vienen a formar parte de la gracia de Dios. Es decir, que estos se desprende, por decirlo así, de la gracia de Dios. Un elemento que tiene un final, ¿verdad? Un resultado. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí este púlpito. Este púlpito, vemos el resultado del púlpito, ¿verdad? Pero para que este púlpito pudiera estar así como lo conocemos como un púlpito, hay diferentes elementos, ¿verdad? Que se compone de diferentes elementos que dieron como resultado, pues, es este púlpito, ¿verdad? Tenemos la madera, qué sé yo, tenemos clavos, posible, tornillos, pintura, el acabado, y todo eso que se unió para dar como fin este púlpito, pero tiene varios elementos. Bueno, sí, la gracia podríamos decir también, hermanos, que tiene varios elementos y son las distintas formas en las cuales Dios muestra su gracia, es decir, son aquellos atributos que Dios ha compartido con nosotros. Vayamos a Efesios capítulo 2, verso 4 y 7, volvamos ahí, para que veamos aquí algunos elementos de la gracia, o atributos de Dios que componen su gracia, o cómo Dios muestra su gracia a través de estos distintos atributos, pero que al final son por su gracia misma para con nosotros, que Dios nos lo muestra, Dios nos lo dice. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí, amados hermanos, en estos versos que acabamos de leer, encontramos aquí al menos tres elementos
tres elementos o tres formas en las cuales Dios muestra su gracia para con nosotros. No sé si los lograron identificar ustedes ahí, pero encontramos aquí al menos tres elementos. Los que yo veo, puede ser que usted vea algún otro elemento, ¿verdad? Que quizás no lo vi o se me pasó por algo. Pero que hay tres elementos aquí que nos muestran a nosotros la gracia de Dios, porque al final, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y uno de los primeros elementos que vemos ahí, amados hermanos, es la misericordia. ¿Verdad? Misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, amén. Dios es rico en misericordia. Otro elemento ahí, en el verso 4, su amor. Su amor. Por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo se manifestó ese amor? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y el otro elemento lo encontramos ahí en el versículo 7 y tiene que ver con su bondad. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces encontramos aquí elementos de la gracia de Dios, misericordia, encontramos amor y encontramos también bondad, hermanos, que son distintas maneras, distintas formas en las cuales Dios, el trato de Dios para con nosotros y que tiene que ver con su gracia. Es decir, hermanos, es decir, si Dios nos ha amado a nosotros, es por su gracia, ¿verdad? Si Dios nos ha amado, es por su gracia. Porque no hemos hecho nada bueno nosotros para que Dios nos ame, para que Dios nos haya amado. No hay ningún mérito en nosotros para que Dios nos ame. Entonces, si Dios nos ha amado, es por su gracia. Es por su gracia. Si hemos alcanzado misericordia, hermanos, si hemos alcanzado misericordia, es precisamente también por su gracia. Es por su gracia. Y si Dios ha mostrado su bondad y sigue mostrando su bondad para nosotros, precisamente también es por su gracia. Entonces usted ve distintas formas, distintas maneras, tratos de Dios para con nosotros, pero que tienen que ver directamente con su gracia. Nos amó por su gracia, hemos alcanzado misericordia por su gracia y hemos alcanzado su bondad también por su gracia. Cuando registramos, hermanos, las Sagradas Escrituras, más que todo en las cartas del apóstol Pablo, podemos ver que el apóstol Pablo asocia la gracia más que todo con otros dos elementos, y uno de ellos tiene que ver con la misericordia y el otro tiene que ver con la paz. Siempre el apóstol Pablo en sus escritos asocia a la gracia de Dios con estos otros dos elementos, con la misericordia y con la paz. En cuanto a la misericordia, para que veamos algunos ejemplos, miren 2 Juan capítulo 3. Libro de 2 Juan, verso 3. Dije el capítulo, pero el verso solo tiene un capítulo, verso 3. Bueno, leamos desde el 1 para ver el sentido. Dice 2 Juan 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Y casi en sus salutaciones el apóstol Pablo habla de la gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre. Aquí él agrega la misericordia. En Tito capítulo 1 verso 4, libro de Tito. Capítulo 1 verso 4.
A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En prácticas es casi la misma salutación del apóstol Pablo aquí a Tito, es la misma salutación del apóstol Juan allá en su segunda carta a la señora. Entonces, gracia, misericordia y paz. Tienen que ver la uno con la otra. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Gracia, misericordia y paz, ¿verdad? Y aunque sus significados en cuanto a la gracia y la misericordia suelen ser muy similares, ¿verdad? Sus conceptos, lo que conocemos, lo comprendemos, lo que hemos sido enseñados, son muy similares. El significado de la misericordia y es por eso que podemos considerar la gracia de Dios que ha venido obrando, hermanos, desde tiempos antiguos, del tiempo del Antiguo Testamento. Solamente que al ser una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que en el Antiguo Testamento encontramos más misericordia que gracia, ¿verdad? Si usted lee los salmos, alaban a Dios por su misericordia, ruegan a Dios por su misericordia. Y ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es al contrario, ya en el Nuevo Testamento encontramos más gracia que misericordia, ¿verdad? Y aunque encontramos ahí la misericordia de Dios siempre obrando, se hace un poco más de énfasis en la misericordia, se hace un poco más de énfasis en la gracia de Dios. Contrario, en el Antiguo Testamento se hace más énfasis en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Depende, lo mismo. Depende de la gracia de Dios, tiene que ver lo uno con lo otro. Es la forma en la cual Dios muestra su gracia para con nosotros, es en cuanto a su misericordia. La misericordia, hermanos, es una palabra compuesta, proveniente del latín, por la unión de dos palabras. Una palabra compuesta, proveniente del latín, por la unión de dos palabras. Misericordia. Estas son dos palabras en el latín. Misericordia. Miseri es decir, miseria o míseros. Y cordia que tiene que ver con el corazón. Con el corazón. Solo que para darle el sentido a la palabra se entrecambia la A por la O, ¿verdad? Porque lo que tiene que ver con el corazón es el cardio. Entonces se le cambia de lugar a la A por la O y eso se escuchamos nosotros cordia, pero es prácticamente lo mismo, cardio. No puede decir misericordio, ¿verdad? Entonces, misericordia. Esto significa, amados hermanos, misericordia significa un corazón abierto o inclinado a la miseria, un corazón abierto o dispuesto a ayudar a aquellos míseros. Y pues esos míseros hermanos éramos usted y yo, ¿verdad? Y Dios fue movido a misericordia. Dios fue movido a misericordia. Esa fue la manera en la cual Dios mostró su misericordia. También es el sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles de sus penas. Eso tiene que ver con la misericordia. Es el sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviar. Ejemplo, la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel. Allá en Éxodo, capítulo 2, versos 23 y 25.
Mire conmigo allá en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Entonces el pueblo de Israel ya está sometido a servidumbre allí en el pueblo de Egipto, en el país de Egipto. Muere Faraón, ¿verdad? Y murió el rey de Egipto, y luego pues se levantó otro faraón que no conocía a José, ni siquiera no sabía quién era Dios. Pero entonces el pueblo de Israel se encontró en gran angustia. A tal grado dice que ellos gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor. Y ahora pues vemos que dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Se acordó, es decir, Dios miró la aflicción, Dios vio la aflicción, la dura servidumbre a la cual el pueblo de Israel estaba sometido, y eso lo llevó a él a, por decirlo así, actuar. Comienda a Moisés y prepara a Moisés para libertar al pueblo de Israel. Pero así Dios era movido a misericordia, es decir, cuando el pueblo gemía y el pueblo clamaba, él era movido a actuar para ayudarles y para aliviarles de sus penas. Jueces, capítulo 2, versículo 18. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 18. Dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, es decir, corazón abierto, corazón inclinado. Dios no cerraba su corazón para con el pueblo de Israel. A pesar de que eran tan desobedientes, a pesar de que eran tan rebeldes, Dios no era indiferente al padecimiento o al sufrimiento, a la aflicción a la cual el pueblo de Israel era sometido por sus enemigos. A pesar de todo, Dios era siempre movido. El corazón estaba abierto y dispuesto a ayudarles, dispuesto siempre a socorrerles, dispuesto a librarles de sus penas y de sus angustias, porque Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios es bondadoso. Y es, hermanos, exactamente la misma bondad, la misma compasión y la misma misericordia que usted y yo hemos recibido de parte de Dios, y eso lo hemos obtenido por su gracia. Y volvemos a repetir, no merecemos nada de lo que Dios nos ha dado, no merecemos su bondad, no merecemos su misericordia, no merecemos su compasión, pero Dios es misericordioso y Él no cierra su corazón ante el clamor, no cierra el corazón ante la aflicción, ante la dura servidumbre, la pesada carga de la humanidad. No digamos ya ahora que somos sus hijos. ¿Se imagina? Dios está al pendiente de nosotros, Dios está al cuidado de nosotros, y está siempre su corazón listo y dispuesto a ayudarnos, a socorrernos, a sacarnos adelante, porque Él es misericordioso. Porque Él es misericordioso. Si ha tenido misericordia del mundo, si tuvo misericordia de nosotros cuando éramos rebeldes, tanto más ahora que somos sus hijos. Tanto más ahora que Él mora en nuestro corazón.
está siempre dispuesto. Y es lo que hacía por el pueblo. Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces, hermanos, elementos de la gracia, ¿verdad? Siempre encontramos estos elementos en las Sagradas Escrituras. Hicimos elementos para que podamos entender, pero tiene que ver más que todo con los atributos que Dios ha compartido con nosotros, su bondad, su gracia, su amor, su compasión. Todo eso, hermanos, lo hemos recibido por su misericordia. En otra ocasión vamos a estar viendo ya en cuanto a la paz también, porque decíamos que el apóstol también en sus escritos relaciona bastante la gracia de Dios con la misericordia, pero también la relaciona con la paz. Nos quedamos ahí, que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Amén.